El ministro puritano Thomas Goethe escribió en una ocasión que no existe una sociedad más cercana, más completa, más necesaria, más bondadosa, más deleitosa, más confortable, más constante, ni más continua que la sociedad de un hombre y una mujer, es decir, el matrimonio, la cual es a su vez la raíz principal, la fuente y el origen de todas las otras sociedades. Y este mismo hombre de Dios, hace siglos atrás, escribió lo siguiente en forma poética: una buena esposa es la mejor compañía en la salud, la más apropiada y pronta asistente en nuestra labor, el más grande consuelo en nuestras tristezas y aflicciones, y la más grande gracia y el más grande honor que puede tener aquel que la posee. Y otro puritano escribió: no existe una fuente de consuelo en la tierra que se equipare al matrimonio. Hermanos, por estas citas, algunas de las cuales fueron, o mejor dicho, estas fueron simplemente algunas de muchas que fueron seleccionadas, es evidente que estos hombres, los puritanos, captaron la mente de Dios tal como se nos revela en las Escrituras, en lo concerniente al valor de la mujer y en lo concerniente al valor de la institución matrimonial. Dios creó el matrimonio porque no era bueno que el hombre estuviese solo, porque Adán, aún estando en el paraíso, con todas sus necesidades materiales cubiertas y disfrutando de una comunión perfecta con Dios, necesitaba de una ayuda, y más aún, necesitaba de una esposa. Es Dios mismo quien dice en el huerto del Edén: no es bueno que este hombre esté solo. Dios nos dice en su palabra, y más específicamente en el libro de Proverbios, que el que haya esposa, haya el bien. Y en una forma clara y explícita exhorta a los maridos no solo a amarlas, sino también a valorarlas, añadiendo la advertencia de que si no lo hacen, sus oraciones tendrán estorbo para llegar delante de Dios. John Cotton, otro puritano, escribió lo siguiente: las mujeres son criaturas sin las cuales no puede tener el hombre una vida confortable. Son entonces una especie de blasfemos aquellos que las desprecian y desacreditan y las llaman un mal necesario. Y se está refiriendo específicamente a los católicos romanos, porque esa era la forma en que muchos teólogos católicos romanos veían a la mujer en la Edad Media, al punto que Aquino, el teólogo católico, llegó a decir que cuando nacía una niña era porque iba un embrión dañado, hasta ese punto. Por eso dice John Cotton: son una especie de blasfemos aquellos que las desprecian y desacreditan y las llaman un mal necesario, porque ellas son en verdad un bien necesario. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra, y esa es la visión que debemos tener nosotros si somos cristianos. El matrimonio es un regalo de Dios para el hombre, una fuente constante de santificación. No obstante, pocas cosas pueden originar más frustraciones o más tensiones que un matrimonio. Aquellos que por su simpleza se apresuran a casarse sin tomar en cuenta los principios generales que Dios ha establecido en su palabra para gobernar nuestra selección y para gobernar nuestra vida matrimonial, pueden cosechar finalmente un hogar lleno de amarguras y frustraciones. No es bueno que el hombre esté solo, pero yo me pregunto, ¿qué es peor? ¿Estar solos deseando estar acompañados, o estar acompañados con alguien que es al mismo tiempo nuestra fuente principal de dolor y de tristeza? Hermanos, ¿qué es peor? En la tarde de hoy hemos arribado al final de nuestra serie de sermones acerca del hombre simple, acerca de ese tipo de persona que la Biblia describe como un crédulo
y como un corto de vista. El simple todo lo cree, dice en Proverbios 14:15. No posee discernimiento, no filtra la información que recibe y consecuentemente es engañado y seducido por el mal con suma facilidad. El simple tampoco tiene la capacidad de prever a tiempo los males que pueden venir sobre él en el futuro, y a la corta o a la larga recibe las consecuencias. El avisado, el hombre prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. En estas últimas semanas hemos estado considerando algunos de los males que el hombre simple no prevé a tiempo, en el área del cuidado de su vida física, en el área de las finanzas, en lo tocante a su preparación intelectual y en lo tocante a su preparación social. En la tarde de hoy trataremos con un mal adicional que puede acarrear sobre su vida el hombre simple si no se cuida a tiempo. Y supongo que ya todos saben a qué me refiero. Me refiero a un matrimonio miserable y persistentemente frustrante. Un simple puede acarrear sobre su vida un matrimonio miserable y persistentemente frustrante. Debo aclarar que los males que hemos mencionado en esta serie de sermones no son los únicos que hubiésemos podido mencionar, pero son tal vez los más frecuentes y paradójicamente los que menos son tratados desde una perspectiva bíblica. El matrimonio, como decíamos hace un momento, puede y debe ser una fuente de deleite y alegrías santificantes, pero puede convertirse también en una especie de cárcel, o como alguien ha dicho, en una cueva de tensiones y frustraciones, en un lugar insoportable del cual solo se puede escapar con la muerte. Mi propósito en esta ocasión es triple. En primer lugar, yo deseo advertir a los jóvenes solteros de nuestra congregación. Yo no tengo mucha edad, yo soy un hombre joven. Sin embargo, jóvenes, yo voy a hablarles en esta noche como si fuese su padre, asumiendo la posición pastoral en la que Dios nos ha colocado. Jóvenes solteros, nosotros queremos, los pastores, en esta noche advertirles para que no sean simples en este aspecto de su vida, para que no actúen a la ligera en un asunto tan importante y trascendental. Ese es en esta noche nuestro propósito primordial. Pero también deseamos ayudar a los padres en la responsabilidad que tienen de guiar a sus hijos en esto. Y un tercer propósito, en la medida de lo posible, quisiéramos dar algunas directrices y exhortaciones a los que ya por una razón u otra están sumergidos en ese mal. Aunque por la naturaleza de esta serie de sermones, tristemente no podremos dedicarnos con detenimiento a tratar estos casos. Simplemente vamos a tocar algunos puntos pertinentes aquí o allá, porque nuestra principal preocupación en este día son los jóvenes solteros y los padres de esos jóvenes. Veamos entonces, en primer lugar, la naturaleza de este mal al cual nos estamos refiriendo. Y dado que este es el último sermón que vamos a predicar de esta serie, quiero volver a recordar que hemos estado haciendo un uso constante de un material predicado por el pastor Jim Hofstetler de la Iglesia Bautista Reformada de Grand Rapids. Antes de pasar a describir positivamente este mal, permítanme considerar primero a qué no nos estamos refiriendo, porque yo no quisiera que nadie aquí, al oír ciertas cosas, diga, pero mi matrimonio es un matrimonio miserable, porque yo a veces he tenido problemas con mi esposa. Permítanme considerar primero entonces a qué no nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de un matrimonio miserable y persistentemente frustrante, no estamos hablando de matrimonios que por alguna razón u otra han pasado por ciertas frustraciones, por malos entendidos, por situaciones de tensión o dificultad. No podemos perder de vista el hecho
de que por más que se amen dos personas, por más maduras que sean, ambos tienen que luchar con el pecado remanente. Y por causa de ese pecado que aún reside en nosotros, es imposible que no surjan conflictos de vez en cuando. Ahora, jóvenes, estamos hablando de conflictos, no de pleitos. Hay jóvenes que antes de entrar en el matrimonio escuchan a otros decir: es normal que los matrimonios peleen. No, no es normal que los matrimonios peleen. No deben pelear. Aquí no estamos hablando de pleitos, aquí estamos de conflictos, aquí estamos hablando de tensiones que deben ser enfrentadas. Y la única manera de escapar de esos conflictos y dificultades es permaneciendo solteros. El problema es que si usted no posee el don de continencia, el permanecer soltero, generará otros conflictos y por lo tanto esa solución está lejos de ser una buena solución. Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 7 versículo 28 que los casados confrontarán ciertas aflicciones de la carne que él quisiera evitarles. No obstante, en ese mismo capítulo Pablo dice a los solteros: si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 9. La soltería voluntaria no es una solución adecuada para los problemas que pueden surgir en el contexto del matrimonio. Pero volviendo a nuestro tema, cuando hablamos de un matrimonio miserable y persistentemente frustrante, no nos referimos a esos matrimonios que por momentos se ven en la necesidad de hacer ciertos ajustes, de hablar ciertas cosas, de resolver ciertos conflictos o malos entendidos. No. Nos referimos más bien a esos hombres y mujeres que han hecho de sus matrimonios una prisión de miseria. El mal que estamos describiendo aquí es el de esos matrimonios en los cuales no importa cuánto lo intente una de las partes, ni cuánto se esfuerce, hay demasiados obstáculos que salvar para lograr una relación armoniosa y cálida, para lograr una verdadera unidad de corazón y de alma. Este hombre y esta mujer coexisten bajo el mismo techo y aún llevan a cabo ciertas actividades juntos como pareja, pero todo eso en medio de una relación fría y distante. Pueden tolerarse mutuamente, pero no han logrado desarrollar una gozosa y real y deleitosa compañía del uno con el otro. Como decía un poeta hace unos años atrás, ni se importan ni se estorban, se soportan amistosamente. En su forma más extrema, estamos hablando de un cristiano que en franca y abierta desobediencia a la palabra de Dios se casa con un incrédulo. O de un cristiano que por haberse apresurado se casa con un formalista, con alguien que tiene la apariencia de piedad, pero no ha recibido en su corazón la verdadera transformación del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 el apóstol Pablo escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Yo sé que muchos llegaron al Evangelio en esa condición, y créanme hermanos, ustedes han sido una carga para mí toda esta semana, porque yo no quiero de ninguna manera poner una carga adicional sobre vuestros corazones. Pero aquí estamos hablando de aquellos que voluntariamente se aventuran a una vida desdichada, atándose con el yugo del matrimonio a una persona incrédula, a una persona que no ama a Dios, que no ama la verdad, sino que aborrece por naturaleza todo lo que es santo. Estamos hablando de un hijo de Dios que voluntariamente se ata con el yugo del matrimonio a un hijo del diablo. En su forma más extrema, estamos hablando de una joven cristiana casada con un alcohólico o con alguien que es adicto a cualquier otro tipo de sustancia intoxicante.
No todos los matrimonios miserables llegan a esos extremos y aún así son miserables. Pero estamos describiendo varias cosas porque un matrimonio miserable puede ser miserable por muchas razones. O cristianas que están casadas con hombres que abusan de ellas, ya sea físicamente o verbalmente. Cristianos que están casados con mujeres perezosas, cuyas casas son un desorden total. O mujeres diligentes y trabajadoras casadas con hombres vagos, irresponsables, que se levantan tarde todos los días y no proveen lo necesario a la casa por causa de su pereza. Cristianas casadas con hombres silenciosos, con los cuales es imposible sostener una conversación edificante, o con los cuales es prácticamente imposible hablar de algo que tenga alguna trascendencia. Hombres que no saben conversar pacíficamente porque todos les molesta, porque todo genera problemas. Estamos hablando de cristianos casados con esposas antisociales, o al revés, cristianas casadas con esposos antisociales, que no desean, sino que más bien rechazan abiertamente todo tipo de relación social, imposibilitando a este creyente desarrollar una buena comunión con sus hermanos en Cristo, o practicar la hospitalidad. Estamos hablando de cristianas casadas con hombres que rehúsan asumir su responsabilidad como cabezas del hogar, que rechazan abiertamente dirigir sus hogares, esposos cobardes que prefieren no tomar ninguna decisión. Estamos hablando de cristianos casados con mujeres que rechazan abierta o encubiertamente el patrón diseñado por Dios para el matrimonio. Mujeres que rehúsan someterse a la autoridad del marido, que socavan su liderazgo, que viven vidas independientes, que están más alertas a las cosas de otros, de mami o papi, que a las cosas de su propio matrimonio. Mujeres que desacreditan a sus maridos murmurando de ellos con otras personas sin necesidad. Mujeres que son capaces de avergonzar a sus maridos en público, dándole órdenes, contradiciéndolos abiertamente o hablándoles en un tono imperativo y autoritativo. Tan pronto el esposo da la espalda, sabotean su liderazgo, traspasan sus órdenes, hacen lo que quieren. ¿Es a esto, hermanos, que nos referimos cuando hablamos de un matrimonio miserable y persistentemente frustrante? Sabemos que muchos creyentes llegaron al Evangelio ya casados y muchos han tenido que sufrir en carne propia las cosas que estamos hablando aquí. A esos debemos decirles que la gracia de Dios es suficiente para sostenerlos en medio de cualquier aflicción, y que no deben cansarse de orar por sus cónyuges incrédulos y de darles un buen testimonio, porque la gracia de Dios también es poderosa para transformarlos. Pero hermanos, jóvenes, escúchenme. Una cosa es llegar al Evangelio en medio de esa situación y otra muy distinta es buscarla voluntariamente. Algunos se han aventurado a esa desgracia pensando que ese inconverso no es tan malo como otros inconversos. Pastores, es diferente. Yo no sé qué tan diferente es un hijo del diablo. Y no hay comunión alguna entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Algunos se desesperan y entran en esta desgracia y en esta relación miserable pensando que tal vez esta persona llegue a convertirse. Si a algunos aquí le ha pasado tal idea por la cabeza, permítanme hacerles una advertencia solemne. Sí, ciertamente la gracia de Dios es poderosa para transformar incluso a esas personas
que han llegado a situaciones extremas en su matrimonio. Dios puede transformar a un alcohólico, Dios puede transformar a un adicto, Dios puede transformar a un vago, Dios puede transformar a un irresponsable, Dios puede transformar a un esposo mudo que no sabe lo que es conversar con su esposa, Dios puede transformar a una mujer rencillosa, Dios puede transformar a una mujer perezosa o cualquier otra cosa que usted quiera poner allí. Sí, Dios tiene poder, pero Él no ha prometido hacerlo. Escúchame bien, joven, Él tiene poder, pero Dios no ha prometido hacerlo. Si te casas con un incrédulo, no tienes ninguna garantía, óyeme bien, ninguna garantía de que tal persona cambiará o se convertirá. Y por lo tanto no tienes ninguna garantía de que te irá bien en tu matrimonio. De hecho, a juzgar por las estadísticas, hay una alta probabilidad de que te vaya muy mal. De que te vaya muy mal. No minimizamos en absoluto el poder de la gracia de Dios, pero no olvides esto: no tienes ninguna promesa divina que te garantice un matrimonio feliz si te casas con un incrédulo. Podrás orar por él o por ella, y de hecho, si alguien está casado con una persona así, ya sea que sea un inconverso o que posea serios problemas de carácter, tal persona debe orar insistentemente a Dios. Pero hermanos, no sabemos con seguridad de qué forma Dios responderá a esas oraciones. Habiendo descrito entonces a qué nos referimos cuando hablamos de un matrimonio miserable y persistentemente frustrante, veamos ahora en segundo lugar las causas de este mal. Las causas de este mal. ¿Por qué algunas personas cosechan en su vida un matrimonio miserable y persistentemente frustrante? En primer lugar, por un apresuramiento imprudente y antibíblico que los guía al noviazgo antes de tiempo. Por un apresuramiento imprudente y antibíblico que los guía al noviazgo antes de tiempo. Ahora recuerden, hermanos, que cuando hablamos de un matrimonio miserable, no nos estamos refiriendo únicamente al matrimonio de un creyente con un incrédulo. Eso es el extremo de un matrimonio miserable. Pero no es únicamente de eso que estamos hablando. Hay muchas personas, ambos creyentes, que se apresuran y cosechan un matrimonio miserable. Muchas personas comienzan a relacionarse con otras a un nivel más profundo que el de simple amistad, en un momento en que todavía no están preparados para asumir a corto plazo las responsabilidades de un matrimonio. Hermanos, yo sé que lo que voy a decir ahora puede sonar extraño en los oídos de muchos, sobre todo en los oídos de nuestros jóvenes, porque el mundo nos ha influenciado a tal grado en esto que lo que debería ser normal ya para nosotros es anormal. Pero por favor, no reaccionen rápidamente antes de meditar en esto que yo voy a decir ahora. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué argumentos podemos dar a favor de que dos jóvenes de 15, 16, 18 años entren en una relación de noviazgo? ¿Qué argumentos podemos dar a favor de eso? ¿Para qué se supone que estos dos jóvenes han entrado en una relación así? Probablemente pasará mucho tiempo antes de que se puedan casar, y mientras tanto están dando mucho lugar al diablo para que ocurran cosas que no deberían ocurrir. Yo no estoy diciendo con esto que es incorrecto que a esas edades un muchacho se sienta atraído por una muchacha, o que una muchacha se sienta atraído por un muchacho. No, no, no. De hecho, eso es natural. Y más jóvenes aún, eso es natural. Lo que estoy diciendo es que no existe ninguna razón, ni una sola razón, para que entren en una relación de noviazgo a esa edad,
si en un corto periodo de tiempo ese joven no tendrá la capacidad económica ni la madurez humana para comenzar un hogar? Los judíos acostumbraban dar 1 año de compromiso. Comienza el noviazgo, antes de 1 año te tienes que casar. No es que estoy diciendo que esa es la ley, pero indudablemente actuaban con sabiduría y sensatez. Sabiduría y sensatez. Hermanos, eso no tiene sentido. Y es en más de una forma contraproducente. La mayoría de los jóvenes están en edades, los jóvenes que están en esas edades, están en un proceso de definición. En un proceso de definición y de cambios. Lo que quieren a los 15 no necesariamente es lo que querrán a los 25. Cuando maduran, ven la vida de una manera distinta. Es muy posible que el muchacho en el que pusieron sus ojos cuando tenían 15 años, cuando tenían 18 años, no es el que escogerían si tuvieran otra oportunidad de escoger cuando tengan 25 o cuando tengan 30. Muchos se unen emocionalmente a otros sin estar todavía preparados para ello. En un tiempo se casan, pero luego maduran, comienzan a cambiar, a ver la vida con otros ojos, y se dan cuenta de que si hubiesen escogido con más cuidado, si se hubiesen casado con más madurez, no hubiesen escogido a esa persona con la que ya están casados ni en 1.000.000 de años. Eso es un matrimonio miserable y persistentemente frustrante. Padres, no debemos permitir que un joven proponga tratar a una joven a menos que no esté dispuesto o sea capaz de casarse con ella en un tiempo prudente y sostenerla. Como tampoco debemos dejar que un joven trate a una joven como novia si esa joven no está preparada para cuidar un hogar. El noviazgo, hermanos míos, no es una entretención ni un pasatiempo. Esa es la visión que el mundo tiene del noviazgo. Me voy a meter en amores para tener a alguien con quien estar. No, hermanos, esa visión es antibíblica, esa visión es mundana. El noviazgo es simplemente la antesala del matrimonio. ¿Por qué muchos cosechan un matrimonio miserable? En segundo lugar, por una base errónea de atracción. Por una base errónea de atracción. Hemos dicho esto muchas veces y lo vuelvo a repetir una vez más. La atracción física es importante a la hora de entrar en una relación de noviazgo y matrimonio. Cuando Dios iba a quitarle a Ezequiel su esposa, ¿qué le dice? Ezequiel, te voy a quitar de un golpe el deleite de tus ojos. Para Ezequiel, mirar a su esposa era un deleite. Pero de ninguna manera ese debe ser la base sobre la cual hacemos nuestra selección. La atracción es importante, pero no es lo más importante. En relación con otras cosas, esto es secundario. Sí, nuestro cónyuge debe ser atractivo para nosotros. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que al menos debe estar en el marco de lo que es agradable a los ojos. Del 1 al 10, tal vez no es 10, pero por lo menos es 1, 2, 3. Tiene que estar dentro del marco de lo que es agradable a nuestros ojos. Nos pasaremos el resto de nuestra vida conviviendo con esa persona y no es agradable despertarse todas las mañanas con un sobresalto. Pero la Biblia nos advierte claramente, explícitamente, que no debemos basarnos en la información de nuestros ojos
a la hora de seleccionar un compañero o una compañera. Jóvenes, la hermosura en sí misma, per se, no solo es vana, sino también engañosa. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Y noten cómo comienza este capítulo, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Aquí tenemos padres que no se hicieron de la vista gorda con sus hijos, que tomaron a sus hijos varones y les dijeron: hijos míos o hijo mío, he aquí la mujer que tú debes buscar por compañera. Y en el versículo 30, esta mujer piadosa le advierte a su hijo: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa debe ser, hijo mío, la que debe mover tu corazón. Ay, hermanos, cuán engañosa es la hermosura. Cuán engañosa es la hermosura, cuán engañoso puede ser un buen cuerpo, qué trampa puede ser para hacerte la vida miserable. Pero a pesar de la advertencia de Dios al respecto, muchos quedan apresados en esas redes. Y luego tienen que lamentar amargamente por el resto de su vida esa imprudencia y esa insensatez. Hablando de esto, el ministro John Angell James escribió lo siguiente: admito que debe haber atracción personal, pero esa atracción debe ser tanto de la mente como del cuerpo. A menos que podamos discernir algo precioso que permanecerá en esa persona cuando el color de las mejillas se haya marchitado y el fuego de los ojos se haya extinguido y la simetría de las formas haya sido destruida, porque será destruida tarde o temprano. Si no podemos discernir algo precioso en esta persona, es lo que está diciendo este hombre, que sobrepasará todas estas cosas, y aún así, sin discernir esa cosa preciosa que es el temor del Señor, nos atamos a ella, estaremos poniendo nuestros afectos en un objeto que quizás solo viva como testigo, como una especie de fantasma de esa belleza que una vez amamos. ¿O tú crees que esta muchacha va a permanecer linda para el resto de su vida? Pero ¿sabe lo que sí va a permanecer? Siendo una desordenada, sí lo es. Siendo una mujer rencillosa, sí lo es. Siendo una mujer de mal carácter, sí lo es, a menos que la gracia de Dios no actúe en ella. Pero tú no tienes la garantía de que la gracia de Dios actuará. Jóvenes, el Espíritu Santo guió al autor de Proverbios a escribir en Proverbio capítulo 11, versículo 22, que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es una mujer hermosa apartada de razón. ¿Imaginan ustedes una cosa más ridícula que un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo? Así de ridículo es una mujer hermosa apartada de razón. Ahora quiero decir algo aquí: no es un pecado ser hermosa. Eso no es un pecado. Nadie debe sentirse mal si los demás opinan que es atractiva. Claro, yo no estoy hablando de una mujer que se para en el espejo y dice wow. No estoy hablando de una mujer que por el testimonio de otros se da cuenta que es atractiva. Hermana, eso no es un pecado. Pero ser hermosa y apartada de razón es una desgracia. Y todo joven debe cuidar su corazón para no inclinarse por ese tipo de mujer. Al final es muy probable que coseche un matrimonio miserable y persistentemente frustrante. Otra causa que podemos citar aquí es la falta de un oído atento al consejo bíblico. ¿Por qué algunas personas cosechan un matrimonio miserable? Porque no ponen oído
a los consejos bíblicos. Jóvenes, la palabra de Dios insiste una y otra vez en que los hijos deben escuchar el consejo y la enseñanza de sus padres. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 5, 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. La falta de un consejo sabio y atinado puede ser fatal en esto. Fatal en esto. Y hay jóvenes que son tan insensatos que a veces se apresuran a casarse precisamente en obstinación contra el consejo del padre. Hay jóvenes que son tan insensatos que sus padres le dicen: hijo mío, no, esa mujer no te conviene, ese hombre no te conviene, te hará la vida infeliz, serás una desgraciada, un desgraciado, y precisamente por el consejo de los padres son movidos a hacer exactamente lo contrario, como si se estuvieran vengando de ellos. Jóvenes, son ustedes los que van a cosechar la amargura. Yo no he conocido en todo el tiempo que tengo de pastor un solo matrimonio, uno solo, en que se hayan casado en contra de los padres y les haya ido bien. Yo no conozco uno. Joven, consulta con tus padres, consulta con tus pastores. No hagas como Roboam, que cuando cogió el poder los ancianos de Israel le dieron un consejo sabio, pero él decidió escuchar a sus amiguitos. ¿Y qué pasó? Dividió el imperio. Desechó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Él prefirió prestar oído a los que eran de su misma edad. Grave error. Otra causa por la que muchos cosechan un matrimonio miserable y persistentemente frustrante es la falta de dirección paterna. La falta de dirección paterna. Cuando la Biblia insiste a los jóvenes que escuchen el consejo y la enseñanza de sus padres, es porque presupone que esos padres serán responsables en aconsejar y enseñar a sus hijos. Pero hay padres que asumen que sus hijos son lo suficientemente grandes como para decidir solos. Y a veces uno les habla y dice: pastor, ¿pero qué usted quiere que yo haga? Ya tiene 18 años. ¿Y qué importa que tenga 18 años, 20 o 25? Padres, si viven bajo vuestro techo, es vuestra responsabilidad. Este muchacho no se gobierna. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? En Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Mientras tanto, no hay independencia. Pero pastor, en nuestro país es 21 años de edad la mayoría. Pero en la Biblia la mayoría de edad es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre cuando vaya a unirse con su mujer, no antes. Y cuando un joven o una joven se casan sin el consejo de sus padres, sin la dirección de sus padres, ¿está actuando independientemente? No, padres, son ustedes los que entregan a sus hijos en matrimonio. Recuerden el ejemplo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad. 40 años de edad. Cuando Abraham llamó a Eliezer y le dijo: Eliezer, yo quiero que busques una esposa para mi hijo y debe tener esta y esta característica.
40 años de edad. ¿Quién habló de mayoría de edad? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. También recuerden el triste caso de Isaac y Rebeca. Esaú se casó con mujeres que fueron tormento de espíritu, dice Génesis capítulo 26 versículo 35. Fueron un tormento de espíritu para Isaac y Rebeca. Padres, si no instruyen a sus hijos, ellos sufrirán y ustedes también. No olviden que sus esposas serán sus yernas. No olviden que sus esposos serán sus yernos. Y ni qué decir del sufrimiento que vendrá sobre ustedes cuando vean a sus nietos sufrir en carne propia el resultado de un matrimonio miserable. Padres, hablen a sus hijos de estas cosas. Padres, enséñenles lo que deben buscar en un compañero, en una compañera. Padres, permitan que sus hijos inviten a sus amigos a la casa y conózcanlos y obsérvenlos. Ese joven que está interesado en tu hija, ¿da señales de ser un verdadero cristiano? Obsérvalo. ¿Cómo trata a los otros? ¿Es considerado? ¿Es gentil? ¿Es puntual? ¿Es un joven que piensa en los demás? ¿Es confiable? ¿Se puede depender de él? ¿Cuando ofrece algo lo cumple? Claro, debemos recordar que son jóvenes y que es muy probable que estas cosas necesiten ser desarrolladas. Pero al menos debemos asegurarnos de que el germen está allí. Padre, ¿cómo es la joven en quien tu hijo ha puesto los ojos? ¿Cómo es? Vigila atentamente sus modales, su comportamiento. En especial, estudia la manera en que responde a las autoridades que Dios ha puesto sobre ella. Sus padres, los pastores de la iglesia, sus maestros. Y ustedes jóvenes, yo estoy hablando a los padres, pero es indirectamente ustedes también. Esas son las cosas que ustedes deben ver. ¿Es impositiva o se deja guiar? ¿Cómo es esa joven? Porque padre, si esa joven es impositiva y le falta sumisión, le hará a tu hijo la vida miserable. Hermanos, observar estas cosas objetivamente lleva tiempo. Lleva tiempo, por eso es que no debemos apresurarnos en esto. Los jóvenes tienden a idealizar a las personas y sobre todo cuando se sienten atraídas por ellas. No ven nada malo. Todo les cae en gracia. Somos nosotros los padres los que estamos llamados a poner cordura en sus corazones. ¿Por qué muchos cosechan un matrimonio miserable? En quinto lugar, por la visión que se tiene hoy día del matrimonio. Por la visión que se tiene hoy día del matrimonio. Hoy día se tiende a ver el matrimonio con mucha ligereza. Si no sale bien, me divorcio. Pero esa no es la visión que Dios tiene de este asunto. El matrimonio es un pacto. Y la violación de ese pacto acarrea sobre nuestras vidas el juicio de Dios. Mi amigo, no importa cuán exitoso tú puedas ser en tu vida profesional, no importa cuán exitoso tú puedas ser entre los amigos ni en cuánta estima te tengan, si tu matrimonio no funciona, tú eres un miserable, yo te lo aseguro eso. Eres un miserable, yo lo sé. Porque el matrimonio es un pacto, y cuando ese pacto es violado, Dios se encarga de hacer la vida de ese hombre y de esa mujer miserable. Esto no es un juego. Se trata de una unión que solo la muerte puede separar. Debemos pensarlo bien, porque tenemos una sola opción, una sola oportunidad de elegir.
Si elegimos mal, pagaremos la consecuencia de esto por el resto de nuestras vidas, a menos que la gracia de Dios no intervenga poderosamente. Será para siempre la misma cara, el mismo carácter, la misma voz, y no habrá alternativa. Jóvenes, piénsenlo bien. ¿Cuáles son los remedios que podemos dar para este mal? Hemos visto ya lo que es un matrimonio miserable. Hemos visto algunas de las causas por qué algunos cosechan un matrimonio miserable. Veamos ahora en tercer lugar los remedios para este mal. Ahora bien, estos remedios es para aquellos que aún no se han casado y que todavía pueden escapar del mal que he descrito. Ahora, el mal que yo he descrito no es el matrimonio es una bendición. El mal que yo he descrito es un matrimonio miserable. ¿Cómo podemos escapar de ese mal? En primer lugar, joven amado, apégate al principio bíblico de selección. Apégate al principio bíblico de selección. ¿Y eso qué incluye? Dos cosas. En primer lugar, que debe ser en el Señor. Debe ser en el Señor. Primera los Corintios capítulo 7 versículo 39. Cásese con quien quiera, siempre que sea en el Señor. No cometas la locura de unirte voluntariamente con un incrédulo. No os unáis en ese yugo desigual. Joven, no hagas uso del romance evangelístico. ¿Saben lo que es un romance evangelístico? Ven a una joven hermosa pero impía, entonces se acercan a predicarle. Y en ese predicarle se van envolviendo emocionalmente con la joven, y cuando vienen a ver ya están completamente atrapados. Es muy probable que recibas el daño del hombre simple. Pero no solamente estamos hablando aquí del principio de selección en el sentido de un creyente con un incrédulo, no. También estamos hablando de cristianos que deben asegurarse muy bien de que esa joven o ese joven posee la misma perspectiva de la vida cristiana y la misma perspectiva doctrinal. ¿Y de dónde sacamos ese principio? Proverbios capítulo 1, versículo 8. No es suficiente con que sean cristianos los dos. Eso no es suficiente. En Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y hay varios principios en el libro de Proverbios en ese mismo tenor. ¿Qué implicación podemos extraer de ese texto? Que la dirección del padre y la instrucción de la madre serán iguales. Pero ¿qué sucede cuando un hombre que tiene ciertas doctrinas, ciertas convicciones cristianas, se casa con una mujer que tiene otras doctrinas, otras convicciones cristianas, otra perspectiva de la vida cristiana? ¿Qué pasará? Un conflicto continuo. ¿Bajo cuál perspectiva criarán a los hijos? ¿Bajo cuál perspectiva tomarán sus decisiones? No basta con que los dos sean cristianos. Hay muchas cosas que debemos vigilar en ese sentido. Hermano, si tu andar con Cristo es cada vez más íntimo, pero sientes al mismo tiempo que ella se está apartando y enfriando, o al revés, joven, hermana, si tu andar con Cristo es cada vez más íntimo, pero Él está alejándose cada vez más, no te cases hasta que las cosas cambien, no te cases. Si solo eres atractivo o atractiva cuando estás en una débil condición espiritual y en cierta carnalidad, no te cases con esa persona que te hará la vida miserable, créemelo. Y por si acaso no lo digo porque yo haya pasado por esa experiencia. No, joven, te lo digo porque como pastor he visto muchas cosas en estos años de ministerio. Mientras más cerca andamos del Señor, más atractivo debemos ser a nuestros compañeros. Y si no es así, eso es un alerta rojo que nos dice que algo no anda bien.
Algo no anda bien. Joven, busca para ti una persona íntegra. Busca para ti una persona industriosa, tanto en el contexto de su vida cristiana como en el contexto de su vocación. Averigua qué hace en su tiempo libre, cuáles son sus aspiraciones. Busca una persona cuyo corazón sea evidentemente para Dios. No te dejes embobar por sus palabras. No te dejes embobar por sus regalos y atenciones. Fíjate en su carácter. Fíjate en su paciencia, en su bondad, en su mansedumbre. Es en eso que debes fijarte. Porque hay muchos hombres que durante la etapa del noviazgo son una maravilla. Todo esto requiere tiempo. Una vez más cito al ministro John Angel James. Mi próxima advertencia es que tenga cuidado extremo de involucrarte en relaciones rápidas. Jóvenes, escuchen esto con muchísima atención. No tengas atenciones con una joven que puedan traer confusiones, ni las recibas hasta que hayas sopesado bien el asunto. Hay jóvenes que comienzan a enviarle cosas a las jóvenes y comienzan a entusiasmarlas. Y después dicen, pero yo no estaba en nada, yo no le dije nada. Y hay jóvenes, hermanas, que imprudentemente reciben esas atenciones. ¿Qué dice John Angel James? Ni des esas atenciones, ni las recibas hasta que no hayas sopesado bien el asunto. Hay cosas que no proceden. Él es mi amigo y me envió un ramo de flores con un poema. Eso no procede. Dice John Angel James, mantén las emociones encerradas en tu corazón mientras tu juicio, con la ayuda de la prudencia, y yo añado con la ayuda de consejos de personas sabias, se prepara para rendir su informe. Mantén las emociones encerradas en tu corazón. Y digo esto mayormente a las jóvenes, porque las mujeres son muy románticas y con mucha facilidad se enamoran del amor. A veces no es ni siquiera que están enamoradas de la persona, es que están enamoradas de estar enamoradas. En segundo lugar, segunda advertencia: desarrolla una relación seria, es decir, de noviazgo. Desarrolla una relación seria con un miembro del sexo opuesto solo cuando seas lo suficientemente maduro para asumir las responsabilidades del matrimonio, no antes. No antes. Tu juicio será más maduro, tus emociones serán más estables, tú serás más sabio. Más sabio. Grandes cambios ocurrirán en tu vida en un corto periodo de tiempo. Lo que piensa un joven de 18 no es exactamente igual a lo que piensa uno de 25, a pesar de que solo hay 7 años de diferencia. No es igual. Yo no estoy diciendo con esto que hay que tener 25 años para tener novia. La madurez varía de un individuo a otro, pero es indudable que mientras más jóvenes somos, más inestables tendemos a ser. Tercer consejo: desarrolla esa relación bajo consejos piadosos de personas maduras que te conocen a ti y conocen a la otra persona. Desarrolla esa relación bajo consejos piadosos. Jóvenes, busquen el consejo antes de que sus corazones se aten a la otra persona. Porque sí hay muchos que buscan consejo cuando ya no hay nada que hacer. Jóvenes, busquen consejos antes. Desde que ustedes ven que el individuo la está rondando, pregunta quién es. Pregúntale a tus pastores, habla con tus padres. Hablando de eso, vuelvo y cito a John Angel James.
Lo primero que debe hacer un joven, una joven a la cual un joven se le ha acercado es hablar con sus padres. Dice él, no les escondas nada. Aborrece aún la idea de tener conexiones clandestinas, considerándolas como una violación a todas tus obligaciones para con Dios y para con los hombres. Las relaciones secretas no tienen nada de heroicas. Nunca, joven, nunca te atrevas a tener una amistad íntima a la espalda de tus padres, porque Dios se encargará de que te vaya mal. Dios se encargará de que te vaya mal, porque eso es una violación a los mandatos de Dios. Busquen el consejo pastoral. Dense permiso para investigarse el uno al otro. Hay personas que se molestan cuando saben que la hermana fue a hablar con alguien, con el pastor. ¿O será que hay algo que esconder? Dense permiso para investigarse. Sean honestos durante el tiempo de cortejo. Sean transparentes. Visiten las casas, interaccionen con los padres. Joven que me escuchas, tú tienes derecho a dudar de un individuo que no quiere ir a tu casa a hablar con tus padres. Y no me refiero a ir a pedir tu mano, porque tal vez ni siquiera están en esa etapa. Me refiero a ir a tu casa, a conocerte en tu casa. Jovencita, tú sabes del trabajo que tú le has dado a tus padres para que te lleven a donde tú estás, las pelas que han tenido que pegarte, las noches de desvelos que han sufrido por ti, para que llegue un individuo que ellos no saben ni siquiera quién es y te lleve de la casa. No, jovencita, el que te quiera conocer, que te conozca en tu casa, para que tus padres observen, porque ellos saben más que tú y ven cosas que tú no ves. En cuarto lugar, proyecta esta relación en el futuro. Si no quieres cosechar un matrimonio miserable, proyecta esa relación en el futuro. ¿Qué dice Proverbios? El avisado ve el mal y se esconde antes de que llegue el mal, pero el simple pasa y recibe el daño. Pregúntate, ¿cómo será mi vida con esta persona dentro de 15 años? ¿Cómo será mi vida con esta persona dentro de 30 años? ¿Eso que ahora me causa gracia no me hará llorar mañana? ¿Es ese el hombre que yo deseo que sea un ejemplo para mis hijos? ¿Es esa la mujer que yo deseo que mis hijas imiten? ¿Es una mujer discreta? ¿Es una mujer sumisa? ¿Cómo usa su dinero? ¿Cómo usa su tiempo libre? ¿Qué hace cuando se equivoca? Cuando comete una falta, cuando ofende a otro, ¿las reconoce o las justifica? ¿Es del tipo de persona que siempre tiene la razón y tú siempre estás equivocado? ¿Es temeroso de Dios? ¿Es temerosa de Dios? ¿Actúa por principios o por sus deseos? ¿Cómo es su amor por ti? ¿Calmado y sosegado? ¿O es un amor impetuoso? Que nada lo puede parar, que tiene que estar contigo las 24 horas del día. ¿Cómo es su amor? ¿Es un individuo con dominio propio? Joven, hermana, si no lo es, te hará la vida miserable, créemelo. En quinto lugar, ora y ruega a Dios continuamente pidiendo sabiduría. Recuerden que nuestro Dios ha prometido dar sabiduría a los que se la pidan. Si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Y en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6, dice: de Jehová viene la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Pide a Dios que te haga sabio. Pide a Dios que abra tus ojos. Pide a Dios
que te dé paciencia. Paciencia para esperar lo mejor. Hermanos, no es una persona perfecta la que estamos buscando, pero sí debemos buscar una persona temerosa de Dios, con la cual podamos caminar juntos hacia la Canaán celestial, sin ser un estorbo el uno para el otro. Es una ayuda idónea lo que estamos buscando, no un obstáculo. Pero yo no quisiera concluir en esta noche sin decir unas breves palabras a aquellos que hoy están sufriendo por causa del mal que hemos descrito aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué deben ustedes hacer? En primer lugar, hermano, hermana, si has caído en ese estado por causa de tu rebeldía a la palabra de Dios, o por causa de tu rebeldía al consejo paterno, o al consejo de los pastores, pide perdón a Dios por tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado y recuerda que nuestro Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, todos los que lo invocan. Pero sea que estés en esa situación por rebeldía o porque así llegaste al Evangelio, he aquí mi segunda exhortación: clama a Dios por su gracia. Clama a Dios por su gracia. ¿Sabes por qué? Porque su gracia es suficiente para tener contentamiento, no importa la situación en que estemos. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Más adelante dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, clama a Dios por su gracia. Créeme, su gracia es suficiente para ti. Clama a Dios que te conceda el poder hacer lo mejor que puedas en la situación en que estás. Nada vas a resolver llenando tu corazón de amargura día tras día. Nada vas a resolver teniendo un espíritu quejoso. Nada vas a resolver atesorando ira y dolor en tu corazón, porque eso lo que hará es alejarte cada día más de Dios, y mientras más días te alejes de Dios, más fuerte va a ser la carga para ti. Ya grande es tu carga por tener un matrimonio miserable. ¿Cómo vas a hacer tu carga más grande alejándote de Dios? Si nuestro Dios es la fuente de todo bien. Finalmente, hermano, hermana, recuerda que el tiempo presente es pasajero y que llegará el día en que terminará esta miseria presente y podrás entrar en el gozo de tu Señor. Podrás entrar en el gozo de tu Señor. Esto no es para siempre. Mientras, muéstrale a otros que se puede ser feliz y tener contentamiento por encima de las situaciones aflictivas que nos rodean, y te aseguro que tu testimonio será un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y a la larga, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ser felices? No, estamos aquí para la gloria de Dios. Hermano, Dios puede hacer que otros, por medio de tu vida, despierten a la realidad del poder de la gracia de Dios. Dios puede usarte a ti para hacer ver a los demás el poder que tiene la gracia de Dios, que puede dar contentamiento en cualquier situación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios nuestro, gracias por el cuidado que tú tienes con tus hijos. Oh Señor, nos hacemos eco de aquellas palabras escritas por el himnólogo, cuando dijo cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su bendita palabra. ¿Qué más necesitabas añadir a tu libro si todo lo has dicho a tus hijos? Todo cuanto necesitamos en cualquier situación en que nos encontremos, para que a través de nuestra situación particular nosotros podamos darte gloria. Señor y Dios nuestro,
Yo quiero en esta noche, como pastor, implorarte y suplicarte por los jóvenes solteros de nuestra iglesia. Oh Dios, nosotros te pedimos que tú les concedas la gracia que ellos necesitan para poder seguir esperando con paciencia. Que ellos puedan seguir, oh Señor, soportando las presiones que son propias de la soltería. Pero que tú les des también, oh Padre bendito, la gracia necesaria para poder esperar en ti, para librarse de las tentaciones de este mundo, para no cometer locuras descabelladas que lo lleven a un matrimonio miserable y persistentemente frustrante. Padre bueno que estás en los cielos, nosotros también queremos implorarte por los padres de nuestra congregación. Oh Señor, ayúdanos a instruir a nuestros hijos en estas cosas. Padre, pon un peso en nuestros corazones de ser responsables, en hablar con nuestros hijos, en mantenernos cerca de ellos, en ser sus confidentes, que nuestros hijos sientan la confianza de poder hablar cualquier cosa con nosotros. Oh Señor, danos el corazón de nuestros hijos. Por otra parte, Padre bendito, nosotros queremos suplicarte, implorarte por los hermanos y hermanas de nuestra congregación que están casados con cónyuges inconversos. Oh Señor, danos como iglesia y dales a ellos la alegría de ver a sus cónyuges venir al arrepentimiento. Oh Señor, tu gracia es poderosa, tu gracia es suficiente, y sabemos que aunque muchos dicen que no vendrán y son pecadores obstinados, la Biblia dice que muchos vendrán del occidente y del oriente y se sentarán a la mesa con Isaac, con Abraham y Jacob. Ellos dicen que no vendrán, pero tú dices que vendrán. Oh Dios nuestro, nosotros te suplicamos que tú les concedas el arrepentimiento, y que esos matrimonios que hoy son miserables y persistentemente frustrantes, lleguen a ser por tu poder triunfos y trofeos de tu gracia bendita. Oh Padre bueno, gracias por habernos dado la oportunidad de hablar de estas cosas en nuestra iglesia, hablar acerca del hombre simple. Solo nos resta suplicarte a ti que tú apliques esa palabra en nuestro corazón y que tú nos libres de la simpleza. Te lo suplicamos, oh Dios bueno, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.